Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Un lunes más aquí desde la Consulta Internacional de Psicoanálisis Grupo Cero de Virginia Baldomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Muy buenas tardes y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a este espacio donde hablamos de esas cosas que más os preocupan, de esas cosas que os interesan y que vais diciéndonos a lo largo de las semanas para que hablemos de ellas. Este es un espacio abierto en el que podéis participar, en el que podéis dejar constancia de los temas que queréis que hablemos de ellos y vamos a ir trabajándolos, vamos a ir estudiándolos, vamos a ir conversando para poder dar la aproximación psicoanalítica de estos temas, para poder diferenciar, para ponerlos en relación con nuestro psiquismo, con cómo funciona nuestra mente y también con el aparato de cuidar la salud mental que es el psicoanálisis, esa poderosa máquina capaz de transformarnos, capaz de poner en juego y en actividad todos los recursos de nuestro aparato psíquico para que éste funcione perfectamente, que es como tiene que funcionar, es decir, con falta, con agujero, con capacidad para desear. Y desear es estar permanentemente en acción, permanentemente en funcionamiento, en movimiento, creciendo, ¿no? Que es cómo está diseñado, digamos, nuestro aparato psíquico. Es una fuente de potencial tremenda que puede hacer al humano gozar y desear de la vida que tiene, ¿no? Esto la verdad que es hoy en día un lujazo, podríamos decir, ¿no? Disfrutar de la vida, desear la vida, gozar de la vida que uno tiene. Bueno, pues no a todo el mundo le resulta posible ni fácil, para eso hay que hacer un trabajo. No es que uno nazca ya sabiendo cómo vivir, ¿no? Y cómo vivir bien, ¿no? Uno tiene que trabajarse a sí mismo para conocerse, para ir puliéndose, para trabajar esas cuestiones que en el día a día nos hacen a veces responder de una manera patológica, más bien que una manera sana. Y claro, cuando respondemos de una manera patológica a las cuestiones, al final esas respuestas, en nosotros, esas formas de responder, de resolver las cuestiones de realidad, de posicionarnos frente a las relaciones de pareja, de amistad, de profesionales, etcétera, a veces no son las más adecuadas y se va haciendo una especie de bola, de ovillo, ¿no? De malas respuestas o respuestas perjudiciales para uno, ¿no? Posiciones, frases perjudiciales para uno, modos de pensar perjudiciales que se van acumulando unos con otros y acaban haciendo un síntoma, acaban haciendo bueno, pues una problemática de algo que en principio no lo tendría por qué ser. Como es el caso de las obsesiones sexuales, que es el tema que nos ocupa hoy. Ha sido planteado, sugerido por uno de nuestros seguidores y nosotros, atentos y a la orden, como siempre, tomamos estos temas que vosotros nos proponéis para hablar de ellos. Entonces, obsesiones sexuales. Obsesiones sexuales tenemos todos. Empezaría por ahí diciendo en el sentido, como dice el poema de Menasa, el sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danzan ese compás que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá. Con ese
esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo es sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar. Bueno, esta canción solo para que veáis a qué, cuando hablamos de sexo, a qué nos referimos, ¿no? Esa divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. Y claro, cuando uno quiere controlar el sexo, ¿qué pasa? Que aparecen las obsesiones sexuales, porque el sexo no se puede controlar, más bien somos controlados por el sexo. Nuestra sexualidad es nuestro motor, ¿no?, en la vida, y también nuestra marca, digamos, nuestro estilo está marcado por nuestra sexualidad. Hay tantas sexualidades como sujetos psíquicos, ¿no? Porque de lo que se trata es de construir una sexualidad, ¿no? O darle forma a tu sexualidad, porque pues, también tu sexualidad puede estar siendo patológica, ¿no? Puede estar siendo reprimida y como consecuencia de esa represión pues estar dando lugar a síntomas. O sea, la sexualidad tiene una potencialidad total, porque es que es todo aquello tocado por la palabra, es que todo lo que hacemos está tocado por nuestra sexualidad. Cómo cantamos, ¿no? Cómo vestimos, cómo nos movemos, cómo hablamos, cómo hacemos el amor, cómo comemos, cómo vamos al baño, cómo... Todo es sexual. Todo es sexual porque es diferente en cada uno, está tocado por la palabra. ¿Qué pasa? Que cuando las cuestiones de la sexualidad se suelen tener muy asociadas a la genitalidad. Y claro, la genitalidad pues es una parte de la sexualidad, pero no es toda la sexualidad. La sexualidad es muchísimo más amplia que lo genital, pero también toca lo genital, por supuesto. Claro, cuando uno quiere controlar lo sexual, acaba limitando lo sexual, porque la capacidad de control que tiene el ser humano es pequeñísima, ¿no?, para los poderes ignotos que nos comandan, los poderes inconscientes, ¿no? No podemos controlar el inconsciente nos controla a nosotros. Entonces, si uno se opone a eso, a ese poder inconsciente, se opone a su propia sexualidad, se opone a su propio deseo, se opone, claro, ahí hace síntoma porque es mucho más fuerte, mucho más potente el deseo inconsciente y la sexualidad que el sujeto racional, el sujeto del yo, que es una caquita en comparación con lo que es el poder del inconsciente. Entonces, cuando se entrechocan esas dos fuerzas, la del inconsciente y la del sujeto queriendo controlar su sexualidad, pues aparecen este tipo de problemáticas, como por ejemplo las obsesiones sexuales. En realidad las obsesiones, ya hemos hablado de ellas en otros vídeos. Las obsesiones, ¿qué son? Son un producto psíquico, son un síntoma, un producto psíquico de una serie de procesos mentales que en el sujeto, que son procesos mentales normales, mecanismos mentales normales, pero que se usan, o el sujeto los usa de una manera excesiva, porque como no soporta, no tolera determinadas fantasías o determinados deseos, impulsos que sentimos, aunque sea inconscientemente, aunque sea sin saber que los sentimos, pero de alguna manera nos llega el reflejo o el eco de eso. En el caso de las obsesiones, si estamos hablando de un TOC, por ejemplo, de un trastorno obsesivo compulsivo, lo que se reprime es una tendencia un poquito hostil, ¿no? Siempre hay represión, en los trastornos psicológicos, siempre hay represión de tendencias sexuales, deseos, fantasías, recuerdos sexuales, edípicos, podríamos decir, inapropiados, incestuosos, pero también hay
represión de tendencias hostiles, ¿no? Hostiles porque reprimidas precisamente porque generalmente esas tendencias hostiles están dirigidas hacia personas queridas, ¿no? Por ejemplo, hacia el padre, ¿no? Cuando el padre era el competidor del amor por la madre. Entonces, claro, ese tipo de cuestiones sí que están reprimidas, siguen estando en uno, siguen estando en el paciente con TOC, aunque sean reprimidas, aunque no se vean tal cual, pero lo que sí que se ven son los síntomas, que van a ser el resultado de esas tendencias, de esos deseos reprimidos, que buscan su exutorio, buscan su salida por otra vía para satisfacerse, para realizarse, mejor dicho, porque la satisfacción del deseo nunca se puede, ¿no? Se realizan, ¿no? Como realizados, ¿no? En los sueños o en los síntomas o en los lapsus, aparecen como realizados estos deseos porque en realidad no se realizan, pero para la realidad psíquica es como si se realizasen. Entonces, en un síntoma obsesivo, por ejemplo, del tipo se pone y se quita los calcetines 200 veces, ¿no? Se lo pone, se lo quita, se lo pone, se lo quita, de tal manera que el síntoma obsesivo, que lo que pretendía era alejar al sujeto de un pensamiento sexual, por ejemplo, se acaba convirtiendo en un síntoma que deja entrever claramente que ahí hay algo sexual, porque quitarse y ponerse el calcetín 80 veces es meter, sacar, meter, sacar, meter, sacar, con lo cual acaba siendo un comportamiento sexual, ¿no? Así son los síntomas obsesivos, tratan de tapar algo, ¿no? Pero después lo muestran, a través del síntoma se muestra evidentemente eso que está siendo reprimido. Pero no todas las obsesiones sexuales tienen por qué ser un TOC, ¿eh? Porque, claro, lo hemos llamado obsesiones sexuales porque así lo ha llamado nuestro seguidor, pero ¿a qué nos referimos con obsesión sexual? ¿Solamente a una cosa de un pensamiento involuntario que se te impone y que piensas en lo sexual, que piensas en órganos genitales, que piensas en actos sexuales y que tú no quieres pensar en eso, pero se impone, se impone? Eso sí, podríamos llamarlo una obsesión sexual tipo TOC, pero también puede haber comportamientos compulsivos sexuales, o también podemos estar hablando de perversiones. Cuidado, que también algunas obsesiones sexuales o conductas sexuales pueden ser perversiones. Y eso ya es otra cosa, eso es otra posición psíquica, ¿no? En las perversiones tiene más que ver con, si las obsesiones sexuales tienen que ver con una represión, o sea, hay una represión de una tendencia, de un deseo sexual y por tanto este va a buscar otra salida. En la perversión lo que pasa es que no hay represión, pasa justo lo contrario. El perverso es como si alargase su sexualidad infantil, como si no hubiera para él periodo de latencia, no hubiera represión de esos actos sexuales infantiles, y el perverso va por la vida haciendo lo que le da la gana, como si fuera un niño, pero ya no es un niño, claro está. Es decir, sabe cuál es la ley, pero se la salta. Véase tipo exhibicionista, tipo voyeur, tipo fetichista, ¿no? Hay diferentes tipos de perversiones sexuales en función de si la desviación está en el objeto, si la desviación está en el fin sexual. Bueno, hay diferentes tipos de perversiones. Entonces, claro, en psicoanálisis podemos hablar de una cuestión como por ejemplo la obsesión sexual, que es la que nos ocupa hoy, pero no quiere decir que todas las personas que tengan una obsesión sexual, cuando vengan a la consulta, estén padeciendo de lo mismo, porque la obsesión sexual es solamente lo que se ve, lo manifiesto, la cara visible de un escaparate, ¿no? Dice, la persona ya eso le puede estar generando problemas, le quita tiempo para trabajar, por ejemplo, porque está todo el tiempo pensando en lo sexual, o le quita tiempo para la familia, o ya le afecta a sus relaciones personales o profesionales. Bueno, pueden darse diferentes tipos de cuestiones, ¿no? Con respecto a esta obsesión sexual, que incluso también a veces se la llama como adicción sexual, ¿no? Cuando ya también pues lleva a lo que sería un comportamiento adictivo, a un acto sexual, o sea, como a la necesidad
imperiosa e ineludible, e incluso que le puede llevar a la persona a meterse en problemáticas o a no cuidar su salud sexual, a exponerse físicamente y psíquicamente a determinados riesgos y peligros, porque claro, un perverso que está exhibiéndose, ¿no? Un exhibicionista en la calle, como si fuera un niño de 2 años desnudo por la casa, pero ya tiene 50 años y no está en la casa, está en la puerta del colegio, pues se expone a que venga la policía y lo encarcele, ¿no? Cuando menos. Entonces, claro, ya hay que poner ciertos límites en el psiquismo de ese sujeto y eso solamente lo puede hacer el psicoanálisis. Y si el sujeto quiere, ¿no? Pero luego también hay otros comportamientos, decíamos, que ya tendrían que ver con otras posiciones psíquicas incluso, ¿no? Por ejemplo, personas que se exponen a un riesgo continuado o con una conducta sexual adictiva, que se exponen a un riesgo continuado de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, que no ponen cuidado o... Eso ya tendría que ver más con otro tipo de posición, tendría que ver más con una posición melancólica o depresiva, donde la persona no se cuida, ¿no? Donde está exponiéndose a una enfermedad, a contraer una enfermedad. ¿Por qué? Pues probablemente o por una cuestión de identificación con un objeto perdido o sea, casi como un suicidio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa exposición a un riesgo de enfermarse sería casi como un suicidio, como una necesidad de castigo que busca esa persona. Entonces ya ahí estamos en otra posición psíquica. Entonces en psicoanálisis, por supuesto, escuchamos muy bien al paciente cuando viene a la sesión, porque no es lo mismo, uno dice, es que tengo una obsesión sexual. Bueno, pues a ver, hable, y vamos a ver en realidad qué es eso. ¿No? Que diga que es una obsesión sexual no significa que todo el mundo que dice que tiene una obsesión sexual padezca de lo mismo, ¿no? Es solamente una frase, ahora tiene que desplegar para ver de qué se trata, a ver de qué posición estamos hablando. Estamos hablando de una posición neurótica obsesiva, es decir, es una obsesión que es en realidad un disfraz de otra cosa, y entonces en el análisis vamos a ir viendo cómo se va transformando ese disfraz para poder llegar a saber qué es lo que está escondido o está detrás de ese disfraz, cuáles son los deseos inconscientes que se están jugando, que se están expresando en ese síntoma, para poder interpretarlos, o mejor dicho, interpretándolos los vamos a conocer, y entonces vamos a poder se va a poder operar una transformación en ese sujeto. O se trata de una perversión, entonces el tratamiento es bastante diferente al de la neurosis obsesiva, aunque sea psicoanálisis. Igualmente la escucha, ¿no? O la escucha va a perseguir otro trayecto, y sobre todo también la interpretación, la actuación, el momento donde interpreta el psicoanalista, el material de la interpretación va a ser diferente en una neurosis obsesiva que en una perversión. Son posiciones psíquicas totalmente diferentes. O en una melancolía, en una depresión. Ya, esa es otra cuestión totalmente distinta, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo, cada sexualidad es un mundo. No hay dos sexualidades iguales. El encuentro de dos personas es el encuentro de dos complejas sexualidades. Y me refiero a un encuentro sexual genital o a un encuentro sexual de cualquier otro tipo, porque también cuando nos encontramos con alguien en el trabajo es un encuentro sexual, totalmente, hay una relación libidinal, aunque esté coartado en su fin el encuentro sexual, es decir, que no se llegue al coito. Cuando te encuentras con un amigo, cuando te encuentras con un compañero de trabajo, cuando te encuentras con un familiar, son también encuentros sexuales. A eso me refiero con lo de que la sexualidad es muy amplia para el psicoanálisis, no se refiere solo a la genitalidad.
Cuando nos encontramos con cualquier persona que nos importa o que nos interesa o simplemente que la miramos o la escuchamos, le prestamos atención, es porque nuestra libido, que es nuestra energía sexual, la libido es la energía sexual, ha rodeado ese objeto. Con nuestra libido rodeamos a los objetos y es entonces cuando les podemos prestar atención, mirar, ver, sentir, porque les hemos libidinizado, les hemos rodeado con nuestra libido. No es el objeto el que nos interesa, somos nosotros los que ponemos nuestro interés en el objeto. E interés, cuando hablo de interés, no estoy hablando de un interés psíquico como el que hablaba Jung, no, estoy hablando de energía sexual. El interés es energía sexual puesta en los objetos. Somos sujetos sexuados, somos pulsionales, somos sujetos pulsionales, somos pura pulsión. Nuestro cuerpo está hecho de palabras, de pulsión. La pulsión quiere decir que hay físico, no hay biología, pero hay palabras, se entremezcla la biología con la palabra y eso somos los humanos, porque hablamos. Entonces todo nuestro cuerpo es pulsional y esa pulsión es bueno, la pulsión mueve la energía sexual, pero llegan a decir, Menasa llega a decir que la única pulsión, la verdadera pulsión es la pulsión de muerte. Porque la pulsión de muerte es la que viene haciendo la puntuación a la pulsión de vida o pulsión sexual. La pulsión de muerte va a ser los puntos, los límites a la pulsión sexual. Y también va a ser la que entre una y otra se van a limitar y van a ir alargando nuestra vida. Si no, la vida sería muy directa hasta la muerte, ¿no? Porque nacemos a morir. Bueno, todas estas cuestiones que parecen alejadas de la obsesión sexual en realidad están muy relacionadas y muy vinculadas con el tema de hoy, que estamos hablando de la obsesión sexual, porque después, claro, el sujeto psíquico es todo, el sujeto psíquico es su sexualidad, que es la que comanda, ¿no? Su inconsciente, el goce que tiene que ir transformando desde un goce infantil, un goce fálico, un goce a transformarlo a un goce adulto, ¿no? A un goce trabajado. Pero ese goce ya está puesto en relación con el deseo y el deseo se construye en psicoanálisis. Son conceptos muy importantes que me gustaría, que queden claros. Porque si no, uno al final se hace un lío. Entonces, antes de psicoanalizarse, ¿hay deseo? No sabemos. No sabemos porque el deseo se construye. Hay que producirlo. Antes no sabemos lo que es, hasta que el sujeto no viene, habla y empieza a mostrar, empieza a sacar, ¿no? A mostrar cómo es su mundo psíquico, cómo es su sexualidad. Y hay alguien que lo va a escuchar y lo puede interpretar, le va a poder ir poniendo palabras, pues en realidad no sabemos lo que es. Pero obviamente tiene sexualidad, todo el mundo tiene sexualidad, aunque no tenga relaciones sexuales genitales. Tiene otra sexualidad, todo el mundo, hasta los niños tienen su sexualidad, ¿no? Los ancianos tienen su sexualidad, aunque no tuvieran relaciones sexuales genitales, todo el mundo tiene su sexualidad. Y es compleja y es diferente. En algunos está puesta en los síntomas, ¿no? Los síntomas son realizaciones disfrazadas, digamos, de deseos sexuales y reprimidos, ¿no? Pero también, cuando no hay síntoma, también, por ejemplo, en una enfermedad psicosomática, ¿no? También hay sexualidad, pero ¿cuál es la sexualidad de la enfermedad psicosomática? Negar la sexualidad. El psicosomático niega lo psíquico, niega y entonces se enferma del cuerpo, se agujerea el cuerpo, pero eso también es sexual. O sea, el hecho de negar la sexualidad les lleva a acabar enfermándose del cuerpo. En vez de gozar del cuerpo de una manera adulta, o sea, de una manera civilizada, de una manera trabajada, gozan de su cuerpo dañando su cuerpo, porque niegan lo psíquico, porque no hablan,
no, o niegan su sexualidad. Si hemos dicho que sexual es todo aquello tocado por la palabra, si alguien no habla, niega su sexualidad, niega su aparato, su psiquismo, estamos en una estructura psicosomática. Y entonces ahí es capaz el sujeto de gozar de esa manera tan salvaje que es dañarse el cuerpo, ¿no? Que es como un grito, dicen los científicos de la enfermedad psicosomática, dicen que es como un grito, es la holofrase, es la primera frase que dice el niño cuando todavía no tiene ni desarrollado el aparato del lenguaje, una frase como gugu, ¿no? Que parece que dice mucho, pero es una frase, no ha llegado todavía al lenguaje, es la holofrase. Bueno, pues al psicosomático le pasa eso, se holofrasea. Es un mecanismo, o sea, hace una sexualidad muy autoerótica, muy primitiva del sujeto, porque después del autoerotismo viene la constitución del yo y viene la producción del objeto y la sexualidad con un objeto exterior. Pero es que para llegar a eso el sujeto psíquico va pasando por diferentes fases de constitución psicosexual y en relación a un objeto. Entonces ven que es compleja la sexualidad humana y sobre todo la hacemos compleja, ¿no? La verdad que las cosas son mucho más simples de las que lo hacemos. Normalmente somos nosotros que solemos complicar las cosas con nuestra moral, con nuestros prejuicios, con las frases que nos decía la mamá, con las frases que nos decía el papá, con la posición en la que nos puso la familia y no queremos salir de la familia, no queremos perder nuestro puesto en la familia, aunque sea fatal el lugar que te han dado, pero claro, por lo menos tienes un lugar en la familia. Pues no, pues el psicoanálisis te viene a decir, vamos, que tú te puedes construir un lugar en el mundo, que tú puedes construir tu deseo, que tú puedes transformar tu propia sexualidad, transformarla en una sexualidad más sana, que te permita crecer, que te permita expandir ese alma, ese deseo en el mundo, ¿no? Que permita poner tu sello en el mundo, porque también al final lo sexual es poner el sello de uno, tocar con sus tentáculos sexuales, ¿no? Su vida, sus relaciones, su trabajo, transformar la realidad, su propia realidad. Eso también se hace con sexualidad, con goce. Invertimos, es una inversión de goce, es una inversión de deseo, ¿no? Que sí, que luego dice, hace falta dinero, hace falta, bueno, pero también, claro, pero es que el dinero también forma parte es otra sobredeterminación. Está la sobredeterminación psíquica, está la economía psíquica y está la economía social, ¿no? Que es la que está sobredeterminada por las relaciones económicas. Pero es que como sujetos psíquicos y sociales que somos, estamos sobredeterminadas por ambas cuestiones. Entonces también es muy sexual el manejo del dinero. Muy sexual, muy sexual. Hay personas que lo despilfarran, hay personas que lo retienen, hay personas que lo manejan como si fuese un equivalente simbólico, como si el dinero fuera caca, como si el dinero fuera un regalo, como si el dinero, ¿no? Y hay que salir también de esa posición de manejar el dinero como equivalente simbólico a manejar el dinero como equivalente general, como una mercancía que compra cualquier cosa. Bueno, pero eso ya es construir una sexualidad más adulta, ¿no? Construir una sexualidad sana, una sexualidad de un sujeto que está en el mundo, ¿no? Psíquico y social al mismo tiempo. No digo que sea fácil, tampoco difícil. Es un trabajo de psicoanálisis hacerse un sujeto psíquico y social, ¿no? Es un trabajo que no estamos acostumbrados a hacer. Bueno, los que llevamos en análisis ya o que estamos, ¿no?, en contacto con el psicoanálisis desde hace muchos años, ya vivimos, digamos, en ese mundo, ya sabemos que es una necesidad del sujeto, construirse como un sujeto psíquico y social, del sujeto del siglo XXI. Es una necesidad, casi quien no lo hace es rarito, ¿no?, para nosotros. Quien no se psicoanaliza o quien no se trabaja psíquicamente es un rarito. Pero claro, todavía son muchos los raritos.
hoy en día. Hubo momentos de la historia de la humanidad donde y lugares del mundo, por ejemplo Argentina, donde lo normal era que todo el mundo se psicoanalizara. Y había psicoanalistas en los hospitales, en todos lados, en los lugares sociales, culturales, había psicoanalistas. ¿Por qué? Porque hubo un momento de oro para la instalación del psicoanálisis, la inscripción social del psicoanálisis, que por supuesto después se lo cargaron, porque claro, cuando llega el psicoanálisis, ¿qué sucede? Que las sociedades avanzan, que los seres humanos se transforman, que se construyen cosas más sociales, ¿no? Entonces, siempre se recorta. Esas cuestiones se viven para los poderosos, son vividas como amenazas, ¿no? Esas transformaciones del sujeto. Por eso que la sexualidad, no podemos llegar a hacer un cambio, una sexualidad libre para todos o una transformación sociosexual o psicosexual, no, sino que es uno el que se puede ir transformando su sexualidad en su psicoanálisis, con trabajo, poquito a poco, según su propia estructura psíquica y sus propias condiciones psíquicas se lo vayan permitiendo, a su ritmo, ¿no? Según lo vaya pudiendo sostener lo que va consiguiendo en su psicoanálisis, pero es efectivo 100% siempre, ¿eh? Les aseguro. La vida cambia, la sexualidad cambia, te pone a gozar, el psicoanálisis te pone a trabajar, te pone a amar, te pone a gozar, a disfrutar de tu vida, te pone a trabajar tu deseo. Y sí, esa es la herramienta del psicoanálisis. El psicoanálisis no promete otra cosa, te promete eso. Y de paso te vas a curar, pero porque es un efecto secundario. Te vas a ir curando de tus síntomas, de tu mediocridad a veces, ¿no? De un pensamiento cerrado y se va a ir haciendo un pensamiento más abierto, un pensamiento amplio. Pero como digo, eso es algo que va pasando en el proceso analítico y que cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su camino, no es igual para todos, no hay dos psicoanálisis iguales. Entonces, la obsesión sexual, tampoco hay que obsesionarse con esto, ¿no? Con el psicoanálisis, cada uno que vaya llegando según pueda, cuando pueda, como pueda, son conversaciones que podemos ir teniendo y las puertas están abiertas, las puertas son amplias, por eso estoy aquí, porque quiero abrir grandes puertas para todos ustedes, que no sean puertas chiquititas, sino puertas por donde puedan entrar sin tener que agacharse, ¿no? Bien de pie, bien erguido, bien dignamente, porque es un trabajo muy digno psicoanalizarse, ¿no? Y que también da resultados muy dignos. En vez de síntomas, pues da capacidad de acción, de actuación, de trabajo, de amor, da eso, ¿no? Produce esas otras cosas, produce humanos humanizados, produce sujetos humanizados, sujetos del deseo, sujetos gozantes, porque el único aparato del goce es el lenguaje. Entonces, cuando queremos controlar el lenguaje, cuando queremos controlar nuestra sexualidad, cuando queremos controlar nuestro inconsciente, ¿qué se produce? Síntomas, nos enfermamos, porque no se puede controlar el lenguaje, no se puede controlar la sexualidad, no se puede controlar el inconsciente. El lenguaje nos anticipa, va por delante de nosotros. En función de las frases, entran primero las frases y luego vamos nosotros. Nos representa el lenguaje, ¿no? Va por delante de nosotros. Por lo tanto, hay que aceptarlo. Aunque uno se ponga un poquito triste, ay, no lo puedo controlar. No, tiene que aceptar que somos sujetos del lenguaje. Estaba antes que nosotros el lenguaje. Nosotros llegamos al mundo y ya estaba el lenguaje. Tuvimos que conquistar el lenguaje para poder entrar al mundo. Y ahí nos hicimos sujetos del lenguaje. Pero después, si una vez que ya eres un sujeto del lenguaje, quieres salir del deseo de papá, mamá, el deseo de la familia y construir tu propio deseo, construir tu propia vida, tu propio camino, una vida que puedas vivir, un camino que sea el tuyo, ¿no? Que puedas transitar, bueno, pues ya ahí hace falta un trabajo de psicoanálisis. No quedarse obsesionado con algo
o perder todos los límites o deprimirse, sino dar un paso hacia tu salud mental, dar un paso hacia tu felicidad, porque la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. No hay maneras mágicas de alcanzar la felicidad. La felicidad se consigue y se halla haciendo un trabajo, que puede ser un trabajo muy grato y muy digno, como digo, psicoanalizarse, pero es un trabajo, al fin y al cabo, hay que ir, hay que acordar una hora, hay que pactar un precio, hay que hablar, hay que pagar y después vuelve la semana siguiente y vuelves a ir a tu hora, el psicoanalista te está esperando, hablas libremente, pagas la sesión y así te vas transformando, vas dejando que la máquina del psicoanálisis actúe sobre ti. Porque también eso es otra cosa, ¿no? Por eso decimos, hable libremente, da igual lo que diga, nadie le va a juzgar. Lo importante es que todas esas palabras se vayan relacionando entre sí, la máquina del psicoanálisis las tome y con todas esas palabras haga una interpretación. Con todas esas palabras vamos a ir construyendo su deseo. Porque todas esas palabras tienen algo que ver con el deseo, por eso son las que usted dice, pero no como se presentan, son como un rompecabezas, ¿no? Y las tenemos que, se van a ir, la máquina del psicoanálisis las va a ir colocando las piezas de ese rompecabezas hasta que obtengamos algo nuevo, algo novedoso, una nueva construcción que no habíamos pensado antes ni usted, ni yo, ni nadie, porque se construye en análisis y es tan inconsciente para el paciente como para el psicoanalista. Es el resultado de un trabajo. Lo único que hay que hacer es ese trabajo. Bien, hay que ser trabajadores, señoras y señores. Somos trabajadores, somos de la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo no vamos a trabajar para nosotros mismos? ¿Cómo no vamos a trabajar sobre nuestro deseo? Por supuesto, si somos trabajadores, y a mucha honra, ¿no? Menos mal. Bueno, voy a ver si hay... buenas tardes, dice Gabriela, Dulce María, hola, buenas tardes, Carlos Latorre, buenas tardes, Virginia, saludos desde Barcelona, qué cantarina estás hoy, sí, efectivamente, lo he compartido varias veces tu vídeo, muy bien, gracias Carlos. Beatriz Terán, hola desde Uruguay, gracias por estar, hola Beatriz, gracias a ti también por estar. Manuel Esquivel, saludos, y Carlos Latorre, excelente conferencia, Virginia, eres una fuente de sabiduría psicoanalítica. Lo celebro, que seas así. Ay, qué bien, la verdad. La verdad que es un privilegio. Somos privilegiados, señoras y señores, así que aprovechen su privilegio y si lo desean, pueden dar comienzo a su tratamiento psicoanalítico y si desean que sea conmigo, pues estaré encantada de poder escucharles y atenderles y pueden contactar en cuanto lo consideren oportuno. En mi página web tienen todos mis datos de contacto, el email, el WhatsApp, teléfono. Yo estaré receptiva a sus propuestas y a sus solicitudes psicoanalíticas. Julieta Muñoz, gracias por tanto, Virginia. Gracias a vosotros. A mí también me dais mucho vosotros. Es mutuo. Buenos días desde Monclova, Coahuila, México. Saludos, Virginia. Hola, Sara Jaramillo. Gracias a todos, amigos. Así nos vamos construyendo semana a semana, trabajando, sin parar de trabajar. ¿Sobre qué? Sobre lo inconsciente, que es nuestro campo de estudio, nuestro campo científico, el psicoanálisis y la poesía también. Muchas gracias, amigos. Si os quiere mucho, seguimos, si os quiere, y también no si os quiere, si os escucha, ¿vale? Para trabajar sobre vuestro deseo inconsciente. Seguimos la próxima semana, no os lo perdáis. Y seguid planteando temas, seguid enviándome propuestas de temas, que la lista continúa, ¿Puede ser el psicoanálisis online? Pregunta Carolina. Claro, por supuesto. De hecho, esta es una consulta internacional del psicoanálisis. Personas de todo el mundo se psicoanalizan conmigo a través de videollamada, generalmente, de WhatsApp, es el método más usado. También se puede utilizar Skype o Zoom u otros métodos.
Ya sabéis, el que vosotros estéis más acostumbrados. Yo estoy también abierta a vuestras propuestas y claro, online es una manera fabulosa de hacerlo porque todo aquel medio que posibilite que vosotros habléis libremente y yo os pueda escuchar para que se produzca la interpretación es válido, totalmente. Y después hay que empezar a establecer un pacto analítico sobre los días, los horarios, el precio y los métodos que vamos a utilizar de pago, de cobro y empezar a hablar, a empezar a asociar libremente y yo a escucharos desde una posición psicoanalítica y dejar que vaya trabajando el tratamiento, que se vaya produciendo el tratamiento. Entonces, claro que puede ser online, por supuesto. Muy bien, funciona muy muy bien, es un método muy eficaz, el psicoanálisis online. Bueno, gracias amigos, pues entonces nos despedimos por hoy, pero todavía quedan 2 semanas de conferencias que vamos a preparar un tema especial y antes de las vacaciones y seguimos con los tiempos de psicoanálisis y salud mental. Gracias, continuamos la próxima. Chao, chao, dejad vuestras propuestas.